Una gran parte de los despachos con los que me reúno no tiene una falta de casos como problema principal, sino que están aceptando casos de más, casos que les retrasan y que realmente no merecen la pena. Estos casos suelen consumir tiempo, espacio y al final cuando los aceptas pensando que es un ingreso extra, muchas veces te ocupan tal capacidad que realmente estás operando en pérdidas sin tan siquiera saber realmente que lo estás haciendo. Hoy obviamente te voy a dar el criterio real, ¿no? El criterio que deberías seguir, ¿vale? Con tu despacho para poder aceptar o no casos, para saber, oye, si te va a merecer la pena o si no, o si es realmente algo que digas, oye, mira, lo estoy haciendo por hacer, ¿no? Pero bueno, para darte un poquito más de contexto antes, ¿vale? Soy Miguel, Miguel Ruiz. Si no me has visto nunca, pues, oye, bienvenido a mi canal. Simplemente comentarte, soy dueño de agencia, soy founder y CEO de Atways Digital, ¿vale? Una agencia de consultoría que trabaja solo al ámbito del mundo jurídico, es decir, solo trabajamos con despachos y personas del mundo jurídico. Así que simplemente decirte que ya en estos 4 años hemos visto, oye, muchos despachos, llevamos trabajando con más de 20 despachos, oye, pues 4 años, así que ya hemos visto absolutamente todo en este sentido y hoy te vengo a traer lo que te digo, ¿no? Pues ese criterio que creemos que debéis seguir y que creemos que te puede servir obviamente, para tomar decisiones mejores y para realmente no copar esa capacidad operativa y no operar en pérdidas, ¿no? Pero bueno, también comentarte, ¿vale? Justo debajo del vídeo vas a tener un enlace a la carpeta de recursos, ¿vale? Que estoy actualizando todos los días para que puedas escalar tu despacho, para que puedas, oye, utilizar estos recursos, oye, a tu favor. Así que vas a tener, obviamente, un recurso referente a este vídeo, ¿vale? Un plan de acción, etcétera, etcétera, un documento que sé que te va a servir. Si dejas simplemente tu email en el primer enlace, pues te llega automático. Así que bueno, como te he dicho, voy a cubrir tres cosas, ¿vale? En este vídeo, ¿vale? La primera, ¿por qué básicamente puedes aceptar cualquier tipo de caso, cualquier asunto que entre, etcétera, etcétera, y que sea, parezca mínimamente viable, pues es lo que mantiene a la gran mayoría de despachos la misma facturación año tras año. La segunda, ¿cuál es la matriz correcta a la hora de decidir si un caso merece la pena o no agarrarlo, cogerlo, ¿vale? Y obviamente es lo que utilizamos con los despachos con los que trabajamos para que con 4 puntos específicos puedas tomar una decisión mucho más clara y mejor. Y tercera, cómo decir que no a un prospecto, a un cliente potencial que tiene un caso sin dañar obviamente esa relación y obviamente transformando ese no, ¿vale? Esa negativa a trabajar en una señal de autoridad para tu despacho. Pero bueno, hablando del primer punto, ¿por qué motivo parece lógico aceptar cualquier tipo de caso, pero realmente no lo es que es una decisión que parece sensata, ¿no? Decir, oye, mira, pues si me entra un caso u otro, por mínimo que sea, si me consume un tiempo, etcétera, es un ingreso extra, pues al final es un pensamiento como muy, entre comillas, mediocre, no quiero tampoco tratarlo así, pero realmente lo que no sabes es que está copando una capacidad que podrías estar utilizando para casos mucho mejores, para casos que aporten más dinero, más capital, etcétera, etcétera. Y es que básicamente, para poner un ejemplo, un caso de ley es una oportunidad con un cliente, oye, que sí, que te puede pagar 1.500 euros, etcétera, etcétera, pero te está llamando 5 veces al día porque está nervioso, porque tal, a ver cómo va su procedimiento, etcétera, etcétera, y realmente, oye, le falta documentación y tienes un flujo de trabajo mucho más denso, ¿vale? Va a ser mucho peor que un caso que obviamente, pues sí, te puede costar mucho más conseguirlo, pero es un cliente a lo mejor de una reclamación bancaria que se deja asesorar y que a lo mejor, oye, en vez de 1.500 te deja 3.000, ¿no? Por así decirlo. Si es el doble, obviamente te va a costar más conseguirlo, pero obviamente no tienes que nublar tu visión o pensar en conseguir o en adquirir ese caso, ¿vale? Si simplemente puedes conseguir el otro. ¿Por qué motivo? Porque el primer caso, el de darle una oportunidad, por ejemplo, ¿vale? Te va a consumir unos recursos, una capacidad que podrías estar, y eso pensando en que lo hagas todo bien a la primera, etcétera, etcétera, que podrías estar utilizando para cerrar clientes con un valor que sea el doble literal, que te dé mucho menos quebradero de cabeza y sobre todo más rentabilidad. Pero bueno, lejos de la operatividad, etcétera, etcétera, hay una cosa mucho peor que vas a poder ver y que realmente es un dolor invisible al que todos los despachos se enfrentan. Es que básicamente toda esta acumulación de mini casos o casos peores, más pequeños, etcétera, que te van aportando más dinero, más dinero, más dinero, lo que te crean es un estrés operativo, un estrés mental, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final, por mucho que quieras, por mucho que liberes, etcétera, etcétera, no vas a poder librarte tan fácilmente de todos esos clientes que al final a priori podrían ser pues un buen stack, etcétera, pero es que no te queda tiempo y no te queda energía mental para seguir tomando casos
mucho mejores aunque sea, etcétera, etcétera. Y básicamente aquí entra obviamente uno de los puntos más importantes, que es que la gran mayoría de despachos obviamente no solo escalan por cantidad de casos que atraen, ¿vale? Sino por calidad de casos. Es decir, si tú tienes un caso mucho mejor, ¿vale? Y validas que tú puedes dar un buen servicio, conseguir casos de éxito, testimonios, etcétera, etcétera, el escalado va a ser mucho más fácil y más sencillo porque te vas a ceñir a conseguir ese tipo de cliente que ya sabes que puedes surtir y que realmente te deja mucho más margen y te ocupa menos capacidad operativa. Antes de aceptar, obviamente, un caso, vamos a entrar en esos 4 parámetros que te he comentado que te va a decir, ¿vale? Para que puedas identificar si un caso merece la pena, si no, etcétera, etcétera. Y básicamente el primero de los parámetros, para que tú te hagas una idea y demás, ¿vale? Va a ser el sentido económico, ¿vale? Básicamente el sentido económico no solo se trata de la cuantía que te vaya a dejar el caso, una reclamación, un divorcio, etcétera, etcétera, sino que es la relación entre lo que vas a cobrar, lo que te cuesta conseguir el cliente y el tiempo de tu hora. Es decir, cuánto te cuesta gestionarlo, ¿no? Por así decirlo. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Básicamente un caso que tenga un horario de 500 euros y te cueste captar ese cliente 100 euros. Ese margen ya no va a ser 400 euros porque obviamente lo tienes que dividir entre el tiempo y los recursos que obviamente te cuesta o que ese caso te ocupa, ¿no? Realmente. ¿Qué pasa? Que seguramente con las horas, etcétera, etcétera, si tú echas cuentas, la hora te está saliendo por el salario mínimo. Y ahí es donde no merece la pena y donde no queremos realmente entrar, porque todas esas horas puedes estar sacándole el triple, el cuádruple de valor simplemente por enfocarte en captar un tipo de cliente diferente, un tipo de cliente mejor, etcétera. Que por cierto, si tienes dudas en captación, obviamente te voy a dejar aquí un enlace, ¿vale? Un vídeo que explicamos un poquito qué es lo que haríamos nosotros para poder comenzar a captar clientes de alto valor, ¿vale? Con redes sociales y con marketing, que es lo que básicamente hacemos con la gran mayoría de despachos y sé que te puede servir, así que oye, aquí tienes el enlace. Y básicamente una de las reglas prácticas que podrías utilizar para poder, oye, marcar territorio, marcar una base firme, un límite, etcétera, etcétera, es que calcules el margen bruto mínimo que tú tienes que tener por caso, ¿vale? Ese va a ser tu suelo y no lo puedes bajar. De ahí, obviamente, no pasamos. Segundo, el encaje con tu personalidad y con tu especialidad, ¿vale? Básicamente, si tú tienes un expertise muy, muy marcado, ¿vale? Porque yo esto lo veo con muchos despachos, ¿no? Que trabajan en una especialidad, pero que se distraen, básicamente. El hecho de que te pueda entrar una reclamación de cualquier tipo de ámbito o cualquier otro trabajo de otra especialización, nada más que distrae y tienta, ¿vale? Básicamente ahí es donde tú te tienes que mantener firme, porque si tú tienes una especialidad, ¿vale? Y te entra un caso de fuera, de otra especialidad, etcétera, etcétera, aparte de consumirte mucho más tiempo, porque no vas a estar tan acostumbrado, aunque lo sepas hacer, etcétera, o que lo sepas llevar, ¿vale? Te va a consumir el doble de tiempo, el doble de recursos y puede salir mal. Y si se complica, sale mal, etcétera, etcétera, obviamente es tu reputación la que sufre por simplemente estar en un área que realmente no sabes o que no podrías. Y es mucho más práctico y realmente la regla práctica viene aquí, ¿no? Que simplemente derives a un compañero, a un colaborador, etcétera, etcétera, porque va a poder sortear mucho mejor, te vas a llevar un beneficio, etcétera, y realmente, oye, no dañas tu reputación o no la perjudicas realmente. Tercero, obviamente, muy, muy, muy importante la calidad de cliente. No es lo mismo tratar con un cliente que nosotros denominemos bueno, de esos que te contactan, pues, lo justo y necesario, cuando está pautado, etcétera, etcétera, que no te molestan, que no te mandan 258 mensajes, 258 PDFs y que tienen dudas en absolutamente todo, a un cliente que sabes que te va a llamar a deshora, que te va a molestar y que realmente no te va a dejar trabajar con la fluidez. ¿Por qué? Porque básicamente el tipo de cliente va a afectar. Siempre el que es un cliente entre comillas peor, ¿vale? Es decir, un cliente que puede ser un poquito más problemático, va a tener el aliciente ese, va a decir, oye, pues mira, a este lo puedo contactar, puedo hacer tal cual y es lo que te va a joder, te va a quitar un montón de tiempo, te va a quitar un montón de recursos y realmente lo que va a hacer sobre todo y el problema más grande cuando tienes un mal cliente es que tu flujo de trabajo se va a retrasar muchísimo. Cuarto, hay casos que obviamente, aunque no sean tan rentables o tan, y entra un poquito, ¿no? En lo que viene a ser la primera regla sobre todo, ¿vale? Aunque no sean económicamente tan viables, ¿vale? Te van a dejar dinero y realmente lo que te importa es el posicionamiento estratégico. Te abren nuevos mercados, nuevas posibilidades, etcétera, etcétera. Y realmente, oye, son casos que tal vez te interese coger. Obviamente, el punto y la regla práctica aquí es que analices si estratégicamente un caso te merece la pena, si no, etcétera, etcétera. Y una vez
sepas si sí o si no, y si lo tomas finalmente por razones estratégicas, ¿vale? No, ya no por solo dinero o lo que sea, tal cual, sino por un motivo extra, que lo documentes, ¿vale? ¿Qué me refiero que lo documentes? Que básicamente dejes anotado por activa y por pasiva, porque esto lo veo mucho, 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 que hay veces que se cogen casos por simplemente razones estratégicas y, oye, nadie sabe por qué después no se deja anotado, etc, 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 y al final lo que hace, oye, es decir, he malgastado el tiempo. Y realmente lo tenéis que tener claro. Simplemente documentalo, déjalo escrito, déjalo apuntado. Oye, he cogido este caso por esto, esto y esto. Y obviamente, si coges un caso por razones estratégicas de que te vaya a abrir mercado y que, oye, a futuro sea un sitio, una especialización a la que vayas a pivotar, ¿sabes? Oye, que vayas tomando progresivamente, consiguiendo testimonios, etcétera, etcétera, siempre va a ser positivo. Y bueno, llegamos a la parte, ¿vale? Más controversial, entre comillas, ¿no? Cómo decirle que no a un cliente sin quemar esa relación, sin molestarlo y pudiendo, oye, generar una seña de autoridad dentro de nuestro servicio y nuestro despacho. Y es que básicamente para tú poder realmente decirle que no a un cliente y no quemar esa relación, vas a necesitar tres cosas. Primero, la honestidad. Segundo, una alternativa. Y tercero, cuidar las formas, que es muy, muy, muy importante. Pero bueno, voy a desglosarlo poquito a poco. Y es que lo primero, obviamente, es no mentir, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque tú le puedes decir a los clientes, oye, no, que mira, estamos completos, no podemos hacer tal, 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 pero eso lo va a notar el cliente. Y cuando un cliente nota que le mientes y que realmente no quieres tomar el caso, ¿vale? Tu reputación, la confianza que la persona y sobre todo el enfado de la persona va a ser mayor. Es decir, oye, tu reputación va a ser flop y el enfado va a ser para arriba. Entonces va a hacerte un efecto rebote. Simplemente, oye, sé honesto, sé claro. Oye, si no te interesa, no te interesa, punto. Y ya ir dándolo un poquito con lo segundo, que es una alternativa, ¿vale? Podríais decirle una frase del estilo, oye, de la que te pongo aquí encima, vas a tenerlo, ¿vale? Pero bueno, básicamente, pues si quieres pausas y lo ves, o bueno, por aquí más bien lo vas a tener, ¿vale? Pero bueno, el punto realmente, ¿vale? Es que tú obviamente le seas claro de que tú no tratas ese tipo de casos o no te merece la pena, no te interesan, etcétera, etcétera, y que le vas a recomendar a tal perfil o a tal otro perfil que sabes que van a poder llevar su caso. Obviamente importante, cuando recomendéis a alguien, ¿vale? Que sea un colaborador de confianza, que sea alguien que realmente sabéis que va a dar la talla, etcétera, etcétera. ¿Por qué motivo? Y esto pasa en todas las industrias, eso os lo cuento, ¿vale? Básicamente, cuando vosotros recomendáis a alguien, ¿vale? Esa persona tiene la responsabilidad de darle, obviamente, un buen servicio, pero la reputación es tuya, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo te he recomendado a una persona. Si yo te recomiendo a alguien que te haga un tatuaje aquí, ¿vale? Y realmente tú dices, uy, me quiero hacer una pieza realista y ahora resulta que es un dibujo animado, un Doraemon, ¿sabes? Oye, ¿de quién es la culpa? Tú ya que has ido y tal y cual, ¿sabes? Y, oye, del, del tatuador realmente que te ha dicho tal y cual y que sí que te hace el tatuaje, o del otro que te ha recomendado, ¿no? Realmente y te ha dicho, hostia, pues tú quieres hacer una pieza realista, pues yo conozco un tío que es de puta madre. Entonces, tenerlo muy claro y muy importante eso. Pero bueno, hablando un poquito de colaboradores también, ¿vale? Una de las cosas más importantes es que si usualmente vosotros encontráis casos que no podéis surtir, que no podéis nutrir, que no podéis hacer vosotros por X o por Y, o realmente queréis dar alternativas, es que tengáis dos, tres despachos de referencia, de confianza, etcétera, a los que poder derivarle caso y con los que tengáis trato, con los que tengáis realmente una relación de simbiosis con la que la persona, oye, te dé casos, tú le des casos, etcétera, etcétera, y os nutráis, porque es muy importante y realmente así no te pillas los dedos con lo que digo de la reputación, etcétera, etcétera. Y lo tercero, obviamente, y el punto clave, es que realmente el hecho de propiamente rechazar casos, ¿vale? Simplemente te posiciona, te hace un despacho selectivo, te hace un despacho que trabaja con un tipo determinado específico de cliente y que realmente no se molesta en tomar otros asuntos que a lo mejor no le merecen la pena. Entonces, eso te va a hacer un factor diferenciador, eso te va a hacer mucho más profesional y experto en un área y realmente lo que vas a hacer también es, oye, dar esa sensación de que por dinero no te mueves, simplemente de que, oye, tú sabes lo que trabajas por dar un buen servicio y obviamente el dar un buen servicio implica cobrar un dinero específico y está justificado. Entonces, bueno, básicamente el ejemplo más claro es el de los generalistas. Si tú te encuentras un despacho generalista que acepta cualquier tipo de caso, etcétera, etcétera, ¿sabes? Vas a saber que obviamente ese despacho no tiene tanta calidad o tanta eficiencia, a lo mejor en cada uno de los casos, ¿no? Como un despacho específico de un caso en específico, ¿no? Lo típico, ¿no? Que pensáis de decir, oye,
¿Qué preferirías trabajar con una agencia de marketing que trabaja solo con abogados, solo con un perfil de abogado específico, o una que trabaja con cualquier tipo de nicho, que si una clínica dental, un abogado, etcétera, etcétera? No es lo mismo. Realmente, pues, igual te va a percibir el cliente final, ¿no? Entonces, bueno, si has llegado hasta aquí, obviamente ya tienes los pasos, los puntos específicos, etcétera, etcétera, y qué deberías cambiar, ¿vale? Comentarte, obviamente, tienes el documento, ¿vale? De este vídeo, simplemente debajo en la descripción del primer enlace tienes la carpeta de recursos para que puedas, oye, entrar tu email y te llegue automáticamente. Tienes un montón de recursos que sé que te van a servir y para que, oye, te puedas nutrir, puedas usarlos para escalar tu despacho a más de 10-12 mil euros al mes de beneficio. Así que bueno, simplemente es eso, ¿vale? Muchas gracias por ver. Te quería comentar también, obviamente, que si te está complicando el tema de escalar tu despacho, quiero que sepas que en el segundo enlace de la descripción tenéis mi calendario para que nos podamos ver en media horita, hablamos un poquito, te damos un plan estratégico con el equipo y oye, para que sepas un poquito mejor si te podemos ayudar, si no y qué paso seguir. Así que simplemente eso, ¿vale? Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.